Buenas noches. Se terminó el campeonato mundial y si uno se retrotrae a lo que se decía en el ámbito de la política antes de que comenzara el juego en Sudáfrica, era bueno, ahora viene el mundial. Después de esos 30 días se empezará a hablar de candidaturas, de posicionamientos. El mundial pasó, pero francamente me parece que la política todavía está en un estado de letargo, los partidos están en negociaciones aún soterradas. De todos modos creo que se vive por primera vez desde el 28 de junio del 2009, cuando pierde las elecciones el oficialismo, un clima de avanzada política de la oposición, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Por eso decidimos hoy invitar a dos representantes, uno del justicialismo disidente, del peronismo federal, que es Carlos Carranza, y una legisladora del Partido Socialista, como es Alicia Siciliani, para charlar, para ver en qué estado se encuentran algunos temas muy importantes. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la avanzada del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán que hace 15 días veníamos hablando de que no era casual el desembarco de funcionarios nacionales en la provincia, de las invitaciones a intendentes que históricamente han jugado dentro del reutemismo y que frente a la toma de distancia de Reutemann de las próximas elecciones presidenciales, bueno, aceleran esta llegada a Santa Fe. Habrá que confirmar si el 22 de julio estará Néstor Kirchner en un demorado, postergadísimo acto que había programado en la localidad de Pérez. Y para saber también cómo se va a articular en la provincia de Santa Fe y más específicamente en Rosario, el tema de los justicialistas disidentes y de los kirchneristas, si hay chances de ir unidos a las próximas elecciones, vamos a dialogar hoy con el concejal Arturo Gandola. Por lo demás, en el plano nacional, ustedes saben que el gobierno ha surfeado la ola en las últimas semanas con dos temas que tienen que ver con un avance importantísimo respecto a la ley de medios, convertido ya en un caballito de batalla, y la otra es con la embestida hacia el grupo mediático más importante que tiene el país, que es el Grupo Clarín. La información de la cual yo dispongo es que se reunieron Kirchner y Mañeto, el CEO del grupo, y que por eso en las últimas horas hay como una especie de armisticio, lo cual no quiere decir una tregua definitiva, pero esto sirve para entender que en política los enemigos a veces tienen fecha de vencimiento, ¿no? Y muchos se enancan en esta ofensiva y después cuando se dan vuelta parece ser que los arietes principales dieron un paso al costado. Pero hay cuestiones muy importantes para hablar, el escándalo con Venezuela, el 82% móvil a los jubilados y algunas otras cuestiones que ya apuntan definitivamente a la cuestión del supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta de la Nación y del expresidente Néstor Kirchner. De todos estos temas vamos a hablar tras la pausa con el diputado nacional Carlos Carranza. Carlos Carranza ha sido ministro de Gobierno de la última gestión de Carlos Reutemann, también jefe de despacho del senador nacional, y por lo tanto nada mejor que preguntarle a él en qué estado se encuentra el reutemismo santafesino. Bienvenido, Carranza. ¿Qué tal? Bien, trabajando para recuperar la provincia en el 2011 y en ese aspecto nos encuentra también una estrategia nacional en la cual se inscribe el peronismo federal junto con numerosos dirigentes de todo el país
y bueno, entre los cuales seguramente se decidirá mucho más temprano que tarde quién va a ser el candidato para el año que viene. Entre Reutemann, que no quiere, de Narváez, que no puede, a Solá y a Las Neves no le dan los números, ¿aparece Duhalde como el único candidato hoy por hoy en la superficie? Bueno, no, sí, sin duda es un hombre con mucho, bueno, con mucho prestigio, con mucha trayectoria, que está caminando el país. Pero bueno, le reitero, es una decisión que seguramente se tomará más sobre fin de año, y lo tiene a Duhalde como uno de los posibles candidatos de nuestro sector a disputar la presidencia de la Nación el año que viene. Pero bueno, no es el único, sin duda hay otros que también están, y es muy probable que eso se resuelva, bueno, en términos de una posible interna o primaria, o en niveles de consenso que potencien a nuestro sector hacia la posibilidad de obtener la presidencia el año que viene. ¿Abriga usted esperanzas de que Reutemann finalmente sea candidato? No, la decisión es una decisión personal que seguramente la está evaluando. No creo que pase por su cabeza tomar una decisión fuera de lo que sea el grupo del peronismo federal. Creo que también se debe a ellos. No hay que descartar nada, pero bueno, sin duda lo va a tener a él como un protagonista importante en la decisión del peronismo, y seguramente con todos los demás dirigentes va a tomar esa decisión en el transcurso de este año. Hablaba usted de recuperar la provincia para el peronismo. ¿Se puede, en el marco de una interna tan visible como la que mantienen con el kirchnerismo? Porque digo, si el kirchnerismo va por afuera o el peronismo disidente va por afuera, sería imposible llegar a un acuerdo, según lo que dijo acá Agustín Rossi. Imposible no es. Yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos. De hecho, bueno, en las elecciones municipales y comunales del año pasado se adoptó esa estrategia. De todos modos, bueno, también hay que decir que los que nunca nos fuimos del peronismo somos nosotros. O sea, los proyectos de la concertación plural evidentemente han ido fracasando, y bueno, hoy lo tienen al sector que conduce Néstor Kirchner dentro del justicialismo. Y bueno, si hay que competir, competiremos por dentro del justicialismo y de acuerdo al sistema electoral que hay en la provincia y que hoy también está vigente en la Nación. Quien gane esa primaria será el candidato del peronismo. Hasta acá nadie ha dicho de ir juntos o no por una decisión exclusivamente propia y particular. Este sistema nos permite dirimir estas cuestiones en el marco de la legislación vigente, y yo creo que es muy probable que también sea ese el camino a seguir. Aparecen como candidatos Ricardo Espinosi. Obey dijo acá que va a definirlo a fin de año. Mercier ató su decisión a lo que diga Carlos Reutemann. Perotti también acá admitió que podría hacerlo. Y en este marco, además de, Agustín Rossi, que creo ha ganado el derecho de ser el candidato por el kirchnerismo, aparece Bielsa. ¿A quién representa Bielsa? Pues yo creo que hay que preguntárselo a Rafael. De todos modos, es una muy buena pregunta. Creo que lo hace dentro del sector vinculado al Frente para la Victoria, o al menos dentro del sector que adhiere a nivel nacional a Néstor Kirchner. No es un hecho aislado, ni mucho menos nunca se ha discutido eso, al menos en el peronismo no creo que nadie lo discuta. Lo que no sé es, dentro del sector del Frente para la Victoria, cuál de los dos candidatos va a ser el que represente al sector, habida cuenta de que, las elecciones pasadas, si bien las ganó Rafael Bielsa y obtuvo una importante cantidad de votos a la gobernación, el año pasado, evidentemente,
el peronismo en la provincia sacó con el sector de Santa Fe Federal más de 30 puntos y el sector del Frente para la Victoria casi 10 puntos. Yo creo que eso potencia la posibilidad de un triunfo, pero más allá de quiénes son los candidatos del Frente para la Victoria, yo estoy enrolado más en el otro sector, en el cual, como usted bien dice, tenemos que también elegir, afortunadamente, entre candidatos de mucho prestigio, de mucho peso electoral y de mucha trayectoria, como el ingeniero Bay, como Ricardo Espinosi, y otros más que seguramente, como el intendente Rafaela y el senador por la capital, también seguramente van a representar a nuestro sector, que es el que conduce Carlos Alberto Reutemann. Así que probablemente no le pueda responder esa pregunta sobre a quién representa Rafael Bielsa, pero seguramente, como todos los tapiales y los carteles indican, va a dar una pelea para la gobernación del año que viene, y bienvenido sea. Al reutemismo no, después le vamos a preguntar a Gandola si el kirchnerismo santafesino lo representa. Y el desembarco de Kirchner postergado en la provincia, ¿le genera algún temor a ustedes, teniendo en cuenta que Kirchner viene con la caja y que los intendentes, necesitan de dinero fresco? No, temor no, sin duda, quienes empiecen a pensar más adelante, en el 2011, van a pensar más de una vez si van a esos actos o son beneficiarios de algunos subsidios, obras públicas, etcétera. Eso es todo legítimo y obviamente fue también la impronta que tuvimos el año pasado en las elecciones de junio, donde, nuestro sector se impuso tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, de manera que temor de ninguna manera. Ahora, se hace muy difícil seguramente para los intendentes y presidentes de comuna, no teniendo recursos a veces propios, no teniendo recursos que provengan de la provincia, tampoco, dejar de reconocer o de viajar a Buenos Aires para obtener algún tipo de beneficio. Eso es algo legítimo. Y por otro lado, si están haciendo obras para sus comunidades y para sus pueblos, también bienvenido sea. Pero a la hora de decidir, yo creo que, reitero, si están pensando en algún éxito, triunfo electoral en el 2011, creo que muchos de ellos, van a tomar alguna otra decisión el año que viene. ¿Cuál es la prioridad en estos momentos en la Cámara de Diputados? Porque vemos que hay chances de que se interpele a Héctor Timerman, el canciller, al jefe de gabinete, está rondando el tema de las supuestas coimas con Venezuela, el aumento a los jubilados. Hay una agenda que trasciende lo parlamentario a veces en términos mediáticos y que, como usted bien lo indica, tiene que ver con las relaciones con Venezuela y con actos de corrupción, y otra que hace a la gobernabilidad del país y fundamentalmente en tratar de volver a un sistema republicano e institucional que establezca en principio y como primer objetivo la defensa de la cultura de la legalidad y la defensa de la cultura democrática. ¿Qué quiere decir esto? Volver a restablecer legislación que, casi como una preparavía ejecutiva entre junio y diciembre del año pasado se aceleró en el Parlamento Nacional, que tiene que ver con la reforma política, la ley de medios y superpoderes, facultades delegadas. Nosotros estamos tratando de volver a la normalidad en esos aspectos que también hacen a la mejor gobernabilidad del país y el bloque opositor que también integra el peronismo federal ha podido lograr algunas medias sanciones todavía. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura, superpoderes y en pocos días más entramos al tema de facultades delegadas, ley de acceso a la información. Es decir, con todas esas leyes que se sacaron, para decirlo de alguna manera, entre gallos y medianoches, estamos tratando de volver a
a la normalidad institucional. Otra que tiene que ver con aspectos esenciales para la vida de los argentinos, como usted bien lo dijo, el 82% móvil es un viejo reclamo histórico, legal, político, institucional, constitucional en algunos casos. Es evidente que aquí tenemos algunas diferencias con el oficialismo. Bueno, se aduce un problema de financiamiento. Es por eso que nosotros hacemos hincapié también en tratar de autorizar en forma generalizada cualquier tipo de incrementos presupuestarios que tenga que ver, bueno, ya lo hicieron con ANSES, la estatización de las AFJP, las reservas, etcétera. Son volúmenes muy importantes de masa de dinero presupuestario que si no se afecta específicamente, evidentemente el Poder Ejecutivo lo utiliza en otras cuestiones. No voy a hablar de los 600 millones del fútbol, que evidentemente es un beneficio para la gente, para la comunidad, para la población, pero yo creo que también salen del mismo lugar. Y entonces nosotros queremos que hay que priorizar también a aquellos que hoy están debajo de la línea de pobreza, y que es evidente que nuestros jubilados, por llevar de 800 o 900 pesos a 1.200 o a 1.300 pesos, no se va a cargar absolutamente nada. Así que nosotros es muy probable que con los demás bloques de la oposición le estemos dando también media sanción a ese proyecto para nuestros jubilados que lo están reclamando. Diputado Carranza, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Tras el corte vamos a tener la mirada del Partido Socialista en la provincia, en la ciudad, en la nación, con la diputada Alicia Siciliani. Volvemos. Diputada Siciliani, bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, ¿cambió algo en estas semanas dentro del Partido Socialista? Lo pregunto a partir del almuerzo que hizo Lifchitz por el 9 de julio, que, bueno, parece ser que generó algún cimbronazo interno, porque no invitó, se dice, a gente del partido, salvo a los propios funcionarios de la municipalidad, y abrió un poco la cuestión a sectores sociales y demás. Bueno, el Partido Socialista está en permanente cambio, por suerte, porque éramos un partido pequeño hace muchos años y venimos asumiendo cada día más responsabilidades, y la sociedad nos está demandando, nos inquiere y nos requiere de opiniones en diversos temas. Eso hace que estemos en permanente cambio. Y ese cambio trae aparejado movimientos y trae aparejado nuevos perfiles dentro del partido. Así hoy es claro, bueno, el rol indiscutido de Hermes Wiener dentro del socialismo nacional, le diría yo, de Miguel Lifchitz en la ciudad, de Bonfatti, de Rubén Giustiniani, que hizo una excelente elección el año pasado con el candidato del peronismo más importante de la provincia de Santa Fe, en una elección legislativa. Eso hace que estemos acomodándonos y viviendo y tratando como organización de responder a esta nueva realidad del partido. Yo creo que lo que usted hace referencia de la actividad esta que organizó el intendente está dentro del marco institucional de su rol como intendente de la ciudad, donde tiene un claro perfil de gestión hacia los sectores sociales, y convocarlos a festejar el 9 de julio me parece un acto brillante del intendente. Yo no estuve convocada, pero no tenía que hacer nada ahí porque no era un acto partidario, era un acto institucional del intendente de la ciudad, que milita en un partido político, obviamente que es socialista, pero ahí estaba en un rol institucional. Y yo creo que esa es una buena forma de sumar y de crecer, no solo en términos de partido, sino en términos de ideas y en términos de institucionales y en términos de la nueva política. Usted como diputada nacional, digamos,
debe tener preferencia en lo que refiere a lo que llamaba, ¿no? El destino nacional que se observa en Wiener, fundamentalmente a partir de lo que Ricardo Alfonsín ha dicho, ¿no? Que le gustaría que Wiener integre una fórmula, más allá de lo que, bueno, escribimos los analistas políticos, de lo que se menciona por allí. ¿Hay pasos en concreto para participar en un binomio? Nosotros estamos trabajando en nuestro centro de estudio. Usted sabe que tenemos un centro de estudio, CEMUPRO, del cual Hermes Wiener es presidente hace del año 91. Diseñamos primero su plan para la municipalidad en el 95, en el 99, en la gobernación de 2003, y el proyecto que hoy estamos desarrollando fue un proyecto elaborado en el CEMUPRO. Y hoy estamos trabajando en Buenos Aires pensando un proyecto de nación. Lo dice siempre Wiener, ¿no? Que no se puede estar discutiendo quién es el capitán de este barco, porque todavía no nos podemos poner de acuerdo en un proyecto de nación, y sobre todo dentro de las fuerzas progresistas, ¿no? Nosotros venimos de una experiencia de la Alianza, que esa experiencia tan dolorosa nos tiene que dejar enseñanzas importantísimas para no volver a cometer esos mismos errores. Pero además creo que aunque los dirigentes no hayan aprendido de esa experiencia, la sociedad que lo sufrió va a estar muy prevenida de no volver a repetir esa experiencia de la Alianza. De modo que tenemos una gran responsabilidad. Hermes Wiener es un candidato político que puede ser candidato a cualquier cargo a nivel nacional. Yo no creo que haya muchos dirigentes que puedan mostrar una trayectoria como la que muestra él, de una gestión en una ciudad de 1.300.000 habitantes, donde hizo una transformación importante desde lo público, que es reconocida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que está liderando una fuerza política progresista de partidos, que pudo armar un programa electoral, pero que hoy está gobernando y está transformando esta provincia, y lo está haciendo con ese liderazgo. Y bueno, esta provincia de Santa Fe, que no es cualquier provincia argentina, es comparable a un país como Uruguay, es una provincia muy importante, y creo que esos logros o ese currículum es, a nivel de la política actual de la Argentina, un perfil sumamente importante que lo mira mucha gente. ¿Cambiaría el mapa de alianzas del Partido Socialista si finalmente el candidato radical es Cobos? Yo creo que nosotros estamos trabajando en el proyecto, ¿no? El marco de alianzas del Partido Socialista va a ser seguramente atrás de un proyecto. Y dentro de un gobierno de alianza o un gobierno como el Frente Progresista, tenemos que respetar al interior de los partidos la democracia dentro del propio partido, porque ese frente va a ser cada vez más sólido en la medida que los partidos crezcan y sean importantes. Nosotros no creemos que debilitando a los partidos que componen el frente, el Partido Socialista se beneficiaría, al contrario. Nosotros creemos que dentro de la fuerza del Frente Progresista, cualquiera de las fuerzas se tienen que consolidar y ser partidos fuertes para fortalecer la propia alianza. Y en ese sentido creemos que los radicales, como partido importante, tienen que resolver su problema de interna al interno del propio partido. Obviamente la posición de Cobos es una posición compleja, ¿no? Sí. Muy, muy compleja. Que bueno, supongo que el partido la podrá resolver. Nosotros estamos muy preocupados en ver qué proyecto de país y qué política. La verdad que ningún santafesino hoy se sorprende de las acciones que toma o las decisiones que toma Wiener. Están escritas en su programa. Y lo mismo debería ocurrir a partir de 2011, la fuerza que se presente como alternativa en el país. Tendría que ser muy claro en un programa y decir qué es lo que queremos, qué es lo que haríamos y con qué responsabilidad asumimos el gobierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados hoy de la Nación, ¿no? Respecto al tema retenciones, que ha aparecido de nuevo, ¿no?, en las últimas horas,
Se ha manifestado el reutemismo, el justicialismo disidente santafesino a favor de las retenciones segmentadas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, la opinión nuestra es la que históricamente tomamos en el momento del conflicto, ¿no? Agropecuario. Santa Fe fue la única provincia que llevó a la nación un proyecto. Nosotros dijimos ahí que claramente tendría que formarse dentro del Consejo Federal Agropecuario Ampliado un plan estratégico agropecuario nacional. Las retenciones son un instrumento de política económica clave para la definición de no solo el incentivo a determinado cultivo. Hoy el sector agropecuario es generador de divisas en el país, es de una importancia estratégica muy, muy importante. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Es un momento histórico como no lo ha visto la Argentina en décadas, que podamos generar divisa a través de nuestros productos alimenticios, y tenemos que tomarlo con la responsabilidad que cabe. Si es que vamos a bajar las retenciones o a tocar las retenciones, no podemos tratar por igual a todos. Hay un porcentaje muy pequeño de productores que producen la mayoría de la soja en el país. Sería una descomunal transferencia de recursos a un sector minoritario. ¿Es eso lo que queremos para la Argentina o es lo que necesitamos recursos fiscales para el 82% móvil, para los jubilados, o para pensar en la infraestructura necesaria para tener la competitividad que tiene hoy el país? Nosotros vivimos en Rosario, en una ciudad cabecera de 300 kilómetros, de un radio de 300 kilómetros, que es una de las zonas más ricas del mundo, y eso lo tenemos que poner en valor a nivel global. Nosotros queremos discutir cuánto vale un ingreso por unos precios internacionales tan altos en bolsillos de un productor, o cuánto vale manejado por el Estado para hacer obras de infraestructura y mejorar la competitividad de la economía argentina y, por supuesto, la cuestión social. Yo creo que esos son los grandes temas que tenemos que discutir. Si el gobierno nacional está cuestionado en algunos temas, tenemos que cuestionar esos temas, pero no tenemos que mezclar todo. Tenemos que ser muy responsables en ese sentido. A mí me sorprende el tema del 82% móvil porque claramente la oposición encontró acá cómo correr, si se quiere, por izquierda, como se dice, al gobierno nacional. Pero yo no creo que ningún gobierno sea tan perverso como para no dar un aumento si es que tiene los fondos. Y en la oposición se dice que existen esos fondos. ¿Por qué no se concreta, no se lleva a la práctica? Mire, nosotros como grupo opositor, con el Partido Socialista, el GEN de Margarita Stolbizer y Proyecto Sur, dijimos claramente en la reunión de previsión que teníamos que tener la responsabilidad de decir de dónde salían los fondos. Nosotros estamos hablando de una masa de dinero de alrededor de 20.000 millones de pesos, no de stock que lo repartimos en otra vez, de flujo de fondos. Y lo queremos discutir en este momento, que hay superávit en la ANSES y que hay superávit fiscal. Es el momento, como no ocurrió en los últimos 30 años, que fuimos de crisis en crisis. Yo creo que el gobierno no fija esa prioridad, hizo una política inclusiva de 2.300.000 jubilados, que era una inequidad que estén afuera, porque trabajo en negro y desempleo no lo eligieron los 2.300.000. Como Estado nos teníamos que hacer cargo. Y creo que el gobierno se quedó conforme con esa política de inclusión. Dijeron, nosotros, como nunca en la historia, hicimos una política para el sector de los jubilados. Muy importante. Nosotros la reconocemos, pero les decimos que no alcanza. El 25% de inflación horadó ese ingreso mínimo que le damos a los jubilados. Y tenemos que ponerlo en la agenda. No es para correr por izquierda a nadie, es porque con 890 pesos se mueren de hambre. Es un problema muy serio. Entonces nosotros dijimos, vamos a 1.230, porque ese número mítico del 82 es un número mítico que traemos del año 61 y nunca se puso en la práctica. Lo pusimos como del salario mínimo. Podemos discutir otra fórmula, si al gobierno le parece, en la Comisión de Presupuesto, para llevar a 1.230.
y después discutamos el sistema, porque el sistema va a entrar en crisis tarde o temprano, porque es un sistema que 1,3 activos solventa a los pasivos, y además tiene una inequidad muy grande adentro. Esos 2.300.000 que ingresaron al sistema los están financiando los que aportaron toda la vida y no reciben en proporción a los que aportaron. Entonces, ¿cómo le explico a ese jubilado que aportó toda la vida, que está cobrando 1.000 o 1.000 y chirolas, que no le alcanza para sobrevivir, y hay una inequidad con los 2.300.000 que entraron? Es un tema profundo, interesante, no es en contra del gobierno. Ojalá Marconato, que preside la comisión como provinciano nuestro, pueda discutir con nosotros. Estamos dispuestos como bloque socialista a a colaborar en mejorar la situación de los jubilados sin usar ni correr por izquierda a nadie. Diputada Siciliani, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Hacemos el corte, con nosotros aquí el concejal Arturo Gandola. Concejal Gandola, bienvenido al programa. Gracias, Mauricio. Bueno, he escuchado un representante del justicialismo federal, alguien del Partido Socialista, con posicionamientos críticos hacia el gobierno, como representante oficialista. ¿Qué es lo que, de qué tomó nota, digamos? Parece, empezando por la diputada Siciliani, que hay un cambio de postura del socialismo respecto al gobierno nacional, en el sentido de no sumarse como se sumó durante todo este tiempo a todo el grupo opositor, casi sin discriminar, salvo en el tema de la ley de medios. Y me parece que hay una actitud un poco más responsable que la verdad que valoro, con algún nivel de inimputabilidad discursiva cuando se habla de la inequidad de los 2.300.000 que generó la alianza, que ellos fueron fundadores. Pero bueno, valoro más que nada el aparente cambio de actitud, que me parece una cosa importante. Y no entendí lo de Carranza respecto de esta alquimia electoral de que habla de la necesidad de ir unidos, porque no fue la actitud de Reutemann cuando fue de diputado, de senador nacional en las últimas elecciones, que resistió el tema de la unidad. Y además no es, digamos, las veces que lo hemos intentado, y en la ciudad de Rosario lo hemos intentado 2 veces, la última en la elección de concejales, los acuerdos de cúpula, los acuerdos superestructurales no han sido acompañados por los votantes. Entonces me parece que deberíamos reflexionar y pensar de que aunque hagamos acuerdos que son apretados, ajustados y difíciles de estructurar, a la hora del voto de la gente no se conduce al votante. El votante, yo creo que de Giuliano en la elección interna de abiertas de concejales fue al PRO, y esa es la explicación de por qué hoy existe una concejala del PRO en la ciudad de Rosario. Entonces, generar esos acuerdos me parece que sirve para festejar en la interna abierta y sirve para después la derrota en la general. Aún a riesgo de que el hecho de no ir unidos o bajo un paraguas que unifique a los dos justicialismos, podríamos decir, lleve a la derrota. Es que ya para evitar la derrota lo hemos intentado y hemos sido derrotados. Entonces, esto es lo que digo, lo hemos intentado. No es Pero que fue en una elección legislativa, si se quiere, ¿no? Sí. ¿No podrían cambiar las circunstancias en una elección a intendente? Quizás sí, y creo que hay que intentarlo, pero lo que estoy poniéndome un poco es en abogado del diablo. Digo que las veces que los hemos intentado no ha dado resultados. Y entonces es difícil, porque nuestros representantes en la Cámara de Diputados de la Nación votan cosas distintas. El peronismo federal se ha aliado sistemáticamente a la oposición, y entonces es difícil explicarle a nuestro electorado que tenemos que ir juntos cuando hablamos lenguajes diferentes. Desembarcó Bielsa en la provincia, o al menos dice que quiere ser candidato a gobernador. Desde el reutemismo dicen, a nosotros no nos pasa nada. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Porque si hay
una referencia ineludible. Uno podrá pensar a favor, en contra de Agustín Rossi, ha hecho correctamente su tarea de diputado oficialista. Sí, sin lugar a duda. También Rafael tiene derecho, así lo dice la Constitución provincial, a ser candidato. Ha sido el candidato que apoyó en la interna abierta obligatoria el reutemismo y el obeidismo. Sacó 600.000 votos. Y compitió con el sector nuestro del Frente para la Victoria y nos ganó la interna. O sea que tiene derecho. Lo que pasa es que aparentemente no tiene las mismas voluntades que tenía hace 2 años y medio atrás. Es decir, ni el obeidismo ni el reutemismo hoy lo sostienen. Pero creo que tiene derecho y es una persona que tiene un nivel de conocimiento, una trayectoria personal y pública que me parece que avalan sus ambiciones. Yo decía la semana pasada, veía unas encuestas donde le daban a Cristina, a Néstor, un 70 y pico de imagen negativa. Y dije, a mí me parece que esto no corresponde a la realidad, porque hay un crecimiento de la figura, fundamentalmente de la presidenta, y donde yo supongo, o me cuesta entender el porqué de esta imagen negativa que no baja. ¿Están dibujadas esas encuestas? Yo creo que en el peor momento del conflicto con el campo, yo creo que sí había una imagen negativa importante y uno lo vivía en la calle, lo vivía en las reuniones sociales, lo vivía en los clubes, la verdad que lo hemos sentido. Me parece que este escenario que estamos viviendo es totalmente distinto, sin creer que 6, 7 y 8 es la verdad absoluta. No. Pero uno lo experimenta en la calle. A mí me ha asombrado algunas adhesiones que uno va recibiendo de gente que estaba en la vereda de enfrente y que hoy está. Y el nivel de belicosidad social que se vivió en aquel tiempo hoy no existe. La verdad que no se vive. Yo creo que hay un aumento en la imagen positiva del gobierno, hay una mejor gestión, incluso diría hay una corrección de algunos errores que generaron rispideces, que me parece que el gobierno ha tomado nota de eso y ha corregido políticas. Y la verdad que yo veo que existe una fuerte adhesión y se ha vivido en el Bicentenario, se ha vivido en el Acto de la Bandera, se vive otro clima social. Me parece que mantener aquellas encuestas es una pereza de los encuestadores de volver a hacerlas, ¿no? ¿Cómo se observa desde el kirchnerismo el gobierno municipal de Lipsi? Yo creo que empezó esta gestión erráticamente y me parece que en estos últimos meses ha mejorado un poco la gestión del intendente. Me parece que le ha puesto más ganas, había un desgano en la gestión y le ha puesto más ganas. De cualquier forma, me parece que con todo eso igual no alcanza. Yo creo que el secreto principal de la democracia es la alternancia. Y me parece que la ciudad vive algunos problemas que tienen que ver con la circulación, con el estado de las viviendas precarias en las villas, de los barrios marginales, del transporte, que la verdad que no sé por qué si no lo solucionaron en 20 años lo van a solucionar a partir de ahora. Uno no le cree al gobierno municipal ni le cree al Partido Socialista que puede ser la solución cuando han sido gran parte del problema. ¿Viene Kirchner el 22 a Pérez? Tengo entendido que sí, que viene a una reunión con los intendentes y viene a hacer lo que corresponde, ¿no? A un jefe político de un sector, a hacer política. ¿Le da alguna connotación especial a esta llegada de Kirchner? No es la primera vez que ha venido y no es la primera vez que ha venido a apoyar al sector del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Es Agustín Rossi su candidato a gobernador o el candidato a gobernador del kirchnerismo? Yo creo que sí, pero Kirchner ha tenido siempre, cuando digo siempre, desde el año 87, 89 en Santa Cruz, ha tenido la actitud de dejar jugar a los actores políticos y que diriman en la cancha las posibilidades, las potencialidades, y me parece que no va a modificar esa actitud, no va a marcar con el dedo a nadie que
creo que él quiere que se lo gane en el terreno de juego, ¿no? Arturo Gandola, muchas gracias por haber estado en el Gracias. programa. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y se va el programa. Creo que, a ver, de las palabras del diputado Carlos Carranza, que pertenece al reutemismo, la novedad vino de la mano del deseo de ir a las internas por adentro del PJ en Santa Fe. Lo admitió Carranza, creo que atento a una lectura que en estos momentos se está haciendo. La posibilidad de derrotar al Frente Progresista tiene reales chances en tanto y en cuanto el peronismo vaya unido. De lo contrario, una candidatura a gobernador de Obey o de Spinozzi o de quien fuere de ese sector, sumado a otra candidatura de Agustín Rossi y a una de un representante del Frente Progresista, divide los votos del peronismo. A mí me sorprendió que lo diga con tanta franqueza. Inmediatamente dijo Gandola, no, esto no es posible, porque hicimos la experiencia en Rosario. También juega el mismo análisis que hago para la provincia, lo hago para Rosario. Dice, ganamos la interna y cuando fuimos a la general en Rosario perdimos votos. Y Gandola dice, se fueron al PRO. Una especie de chanza también. En consecuencia, esta es la encrucijada, la real encrucijada para los peronistas. Sea Obey, Spinozzi, Rossi o algún otro tapado, si no van juntos, el Frente Progresista va a volver a ganar. Me parece, ¿no? Es una lectura que yo hago y puede ser errada. Por el lado de Alicia Siciliana, valida la diputada, lo que se está hablando de una fórmula Ricardo Alfonsín Hermes Wiener. Digamos, eso tiene un perfil socialdemócrata, eso le permitiría al acuerdo cívico llegar también a una unidad con Lilita Carrió, integra otros actores a la mesa. Ahora bien, el que está arriba en las encuestas es Julio Cobos. Ricardo Alfonsín es el preferido de los militantes radicales, de los afiliados. Y Cobos es el preferido en una interna abierta, de los extrarradicales. Y si es Cobos el candidato, este acuerdo cívico se cae, porque ahí no van los socialistas y porque ahí no va Lilita Carrió. Por eso Cobos, en las últimas horas, ha mantenido contactos con algunos referentes justicialistas y se habla de una próxima reunión con Reutemann. ¿Se entiende? Está más cerca Alfonsín de un acuerdo con los socialistas y Cobos dice, bueno, yo si gano tengo que tener gobernabilidad, me acerco a los peronistas. Creo que ha quedado de esta manera, está de esta manera el escenario nacional. Y Gandola, bueno, ratifica que hay grandes posibilidades de que Néstor Kirchner venga a la provincia de Santa Fe el 22 como para ponerle la frutilla a un postre que han ido preparando, bueno, con la visita de la presidenta para el 20 de junio, con la presencia de Julio De Vido, después, y anteriormente con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita Kirchner del apoyo de los intendentes. Y los intendentes necesitan de Kirchner porque es el que maneja la caja. De todas estas cuestiones seguiremos hablando seguramente de aquí al futuro, porque terminó el Mundial de Sudáfrica y se abre la cuestión política. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.